comenzamos nuestra clase de hoy día. Les agradezco de verdad que estén participando. Ha sido muy bueno conversar con ustedes. Me faltaba esa parte humana de hablar con más personas. Así que nuevamente agradecerles por que dediquen este tiempo, aunque no puedan hablar con Alonso, pero que estén aquí y puedan fortalecerse. La verdad es que esta clase de hoy me ha ayudado mucho. No sé si les ha pasado a ustedes, pero esta semana ha sido especialmente, han pasado muchas cosas en el mundo y en las noticias. Vemos cómo este mundo se está derrumbando cada día más. Y lo que vamos a ver hoy día me ha ayudado mucho a mí personalmente para enfocarme en lo que es más importante y enfocarme en fortalecer mi fe y mi testimonio a través de Jesucristo. Entonces eso es lo que me gustaría que pudiéramos compartir hoy día. Vamos a comenzar con la primera oración y luego va a tomar su tiempo Eduardo. En la clase pasada le asigné el pensamiento, o Eduardo se ofreció para dar el pensamiento y yo no lo dejé hablar. Así que esta clase vamos a comenzar con la oración y luego Eduardo va a tomar su tiempo. ¿Sí? No sé, ¿quién de la familia Lepe va a comenzar? Ya, yo voy a orar. Gracias. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta tarde por cada una de las bendiciones que tú nos brindas. Gracias por también cada una de las pruebas que nos envían nuestras vidas, que nos ayudan a poder superarnos y nos ayudan a poder tener más fe y confianza en ti. Queremos agradecer también por tener tu evangelio en nuestras vidas, por tener herramientas como la oración y las escrituras que nos permiten poder acercarnos más a ti. Pedimos, Padre, que podamos tener una buena clase de instituto, que pueda abrir nuestra mente y nuestros corazones para poder llenarnos de más conocimiento y también de poder aprender las cosas que necesitamos en nuestra vida. Pedimos también por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles para que tú de alguna forma u otra puedas tocar sus corazones y ellos puedan sentir que tú estás ahí, que no están solos, que solamente todo esto que está pasando es una prueba y que pronto todo volverá a la normalidad. Y queremos agradecer y pedir estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Entonces, para comenzar mi pensamiento, me gusta mucho la palabra del rey Benjamín. ¿Saben? Realmente en el capítulo 2 de Mosías, en el versículo 41 específicamente, hablan cosas que realmente me llenan. Y realmente, antes de comenzar a leer ese versículo, existen dos cosas muy grandes. Existe la alegría y también existe la felicidad. La alegría va a ser siempre momentánea. O sea, las cosas que nos trae el mundo. O sea, las cosas que para el mundo son buenas, pero realmente para Dios no lo es. Y la felicidad es eterna. La felicidad es algo que Dios nos da por ser fiel a Él. Y en el versículo 41 dice, y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. ¿Os recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado? Entonces, nos hace una grande promesa.
nos ofrece una felicidad, la cual no va a tener fin. La cual, y si somos fieles a Él, si guardamos sus mandamientos, todavía siendo difíciles algunos mandamientos, pero si nos esforzamos día a día, vamos realmente a conocer esa gran felicidad. Y Él nos dice que nos promete bendiciones tanto espirituales como económicas. Y realmente es así. O sea, cuando estamos bien económicamente, o sea, podemos acordar de Dios, entonces nuestro lado espiritual va a aumentar. Y si estamos bien espiritualmente, automáticamente por el grado de felicidad, vamos a comenzar a trabajar más y a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y sé esas cosas, realmente sé que esas cosas son verdaderas, porque como dice en el final, porque el Señor Dios la ha declarado. Y realmente si Él las dice, así son. Y realmente yo sé que aquellas palabras son verdaderas y que seremos muy grandemente bendecidos. Pero también así como somos bendecidos nosotros en este momento, tenemos que comenzar a hacer nuestro trabajo, o sea, para todos nosotros. O sea, tenemos familiares, tal vez tenemos amigos que no conocen el Evangelio. Entonces que nos podamos esforzar día a día para llevárselo a ellos. Y dijo ese pensamiento en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces la invitación que queda es que podamos enfocarnos en cumplir con los mandamientos de Dios, y que vamos a ser bendecidos. Y yo sé que es así, añado mi testimonio también a las palabras de Eduardo. Yo sé que cada uno de ustedes también lo ha sentido así. Cuando nos esforzamos por cumplir los mandamientos, Dios nunca nos desampara y nos da lo que necesitamos. Y bueno, quisiera comenzar a compartir la presentación del día de hoy. No sé si le han llegado sugerencias en Facebook, bueno, si es que usan Facebook, de cómo mejorar las presentaciones en PowerPoint. Entonces, he visto algunas cosas que apliqué hoy día para que la presentación no sea tan monótona. Bueno, y como siempre les digo, espero que puedan prestar atención a los sentimientos que van a tener a lo largo de la clase, ideas que van a venir a su mente, pensamientos o sentimientos, porque es así como Dios se comunica con nosotros. Y la clase de hoy es muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos, porque vivimos en tiempos muy raros, muy agitados. Como dice la Escritura, la tierra está en conmoción, tanto a nivel social como económico. Estamos pasando por tiempos que son difíciles y necesitamos recibir revelación para nuestra vida, para mantenernos firmes. Entonces, lo que vamos a tratar hoy día son algunos aspectos que nos van a ayudar a tener vidas y hogares centrados en Cristo. Yo creo que todos tenemos ideas acerca de a qué se refiere esto, a qué se refiere este tema, o qué significaría tener una vida y un hogar centrado en Cristo. De hecho, hemos visto en el pasado, o en clases pasadas, más bien dicho, algunos elementos, algunos conceptos que podrían ayudarnos. A pesar de lo que ya hemos hablado, me gustaría que pudiéramos centrarnos hoy día en tres aspectos. Tres aspectos que nos van a ayudar a hacer de nuestra familia y de nuestra vida que esté centrada en Cristo. Entonces, los tres puntos son, primero, que las familias y los individuos
que centran su vida en las enseñanzas de Jesucristo puedan reparar y fortalecer las relaciones personales y así encontrar mayor felicidad. También vamos a tratar el tema de cómo el fortalecer nuestro testimonio nos ayuda para luchar en contra de las fuerzas del adversario que busca destruir nuestra fe. Y por último vamos a ver cómo la enseñanza de los principios del Evangelio ayuda tanto a padres como a hijos a crear familias de éxito. Entonces, como siempre, les invito a compartir sus pensamientos, sus opiniones, para que hagamos de esta clase algo muy, muy enriquecedor. Somos la Jerica de Cristo, Eduardo y nosotros. ¿Qué significa? Vida esté edificada y centrada en Cristo. Bueno, ¿qué significa que nuestra vida esté edificada y centrada en Cristo? ¿Qué piensan? ¿Qué ideas vienen a su mente cuando decimos esto? Todo lo que hagamos, ¿cómo poder decirlo? Todo lo que hagamos sea de la manera que Cristo lo haría, enfocándonos en su ejemplo. Eso creo, o se me vino a la mente. Uh-huh. Tenerlo como ejemplo, ¿cierto? En todas las cosas. Muy bien. Eso es algo importante. Tal vez otra idea podría ser que tengamos en cuenta sus mandamientos. Bien. ¿Sí? Entonces, realmente cuando... Sí, entonces lo que estaba pensando es que si tenemos una vida centralizada en Cristo, tenemos que tener un tipo, no sé cómo explicar eso, espera. Entonces, esforzarnos diariamente para ser dignos, ¿ya? O sea, que nuestras familias nos puedan ver de que realmente somos seguidores de Jesucristo. Porque me gusta mucho que cuando somos seguidores de Él, vamos a ser una luz para el pueblo. Y si somos aquella luz para el pueblo, van a glorificar a nuestro Padre, que está en los cielos. Y eso para mí es una vida centralizada en Cristo. Cuando nos esforzamos para ser una luz siempre. Muchas gracias. Me gusta que lo que ustedes han compartido significa que debemos decidirlo conscientemente. No es algo que sucede por casualidad, sino que es una decisión diaria. Y en nuestra vida más bien dicho, se basa en una serie de decisiones. Y muchos autores y gente muy renombrada habla acerca de nuestro desarrollo personal y tiene distintas fases o distintos componentes. Lo que sería una vida equilibrada se compondría de todas estas áreas. El autoconocimiento, saber quiénes somos, una relación saludable con nuestro cuerpo y nuestra salud en general, nuestras emociones, las relaciones que tenemos, el sentido de trascendencia, o sea, el sentido y el significado que le damos a nuestra vida, así como también nuestra carrera profesional y nuestras finanzas personales. Cuando logramos desarrollarnos en todos estos aspectos, podemos decir que somos personas de éxito. Entonces, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esta vida con Cristo en el centro? Por ejemplo, y aquí me gustaría escucharlos a ustedes, ¿cómo se vería las finanzas personales centralizadas en Cristo?
poniendo como prioridad el diezmo, teniendo, apartando quizás un fondo, obviamente si somos más pudientes, apartando un fondo para en algún momento poder ayudar a los demás, y priorizando las cosas que realmente importan. Primero que todo, el bienestar de la familia también, del hogar, y eso. Sí, muy bien. Me hace pensar también como en los principios de autosuficiencia que hemos aprendido en la iglesia también. No hay duda de que el Señor está en todas las áreas de nuestra vida y a través de su iglesia Él nos da las herramientas para que podamos desarrollarnos en todas estas áreas. Por ejemplo, el autoconocimiento, saber quiénes somos. ¿Cómo nos ayuda Cristo o cómo se vería esta área de nuestra vida centralizada en Cristo? Por ejemplo, las mujeres jóvenes, sí, Juan, en un minuto, necesito solo decir una cosa. Las mujeres jóvenes repetíamos el lema semana a semana. Y el lema comenzaba en ese tiempo, como, somos hijas de un Padre Celestial que nos ama. Y así establecíamos de inmediato nuestra identidad y nuestra relación eterna con Dios. Ahora sí, hermano Traverso. Les recuerdo que puedan poner siempre sus micrófonos en silencio. Lo siento, no me di cuenta de la vida, no sé qué pescado le he dicho. Fue conmigo, con nosotros. Con respecto al autoconocimiento, a mí me gusta mucho relacionar el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Sobre todo la parte de que tenemos que arrepentirnos. Porque cuando nosotros desarrollamos nuestra fe en Jesucristo, eso implica que nosotros tratamos de entender su vida, tratamos de entender su enseñanza. Y eso nos lleva a conocer más en profundidad qué implican los mandamientos. No solamente vivir los mandamientos como lo hacemos, sino que esforzarnos por ser mejores viviendo los mandamientos. Y eso, al menos a mí personalmente, me ha ayudado a ser muy autocrítico con cómo estoy viviendo ciertos mandamientos. Bueno, no soy perfecto y la Mar se les puede decir todas mis fallas y mis errores, pero sí al menos el poder tener el conocimiento del Evangelio de Jesucristo y cómo funciona y conocer sus mandamientos y qué es lo que Él espera que nosotros hagamos, me ayuda a mí a darme cuenta cuáles son las áreas o qué mandamientos yo debo reforzar, en qué mandamientos debo esforzarme más, o qué estrategias tengo que empezar a emplear para cuidar ciertas cosas, para no caer con ciertas cosas. Entonces, como, al menos en el autoconocimiento a mí me ha ayudado como para poder, en todas aquellas cosas que son mis debilidades, poder estar más atento a las situaciones previas que a uno le pueden llevar a cometer errores. Muy bien, muchas gracias. Realmente es así. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de errores o de nuestra naturaleza caída en realidad, de cuán débiles somos, pero si nos centramos en Jesucristo, eso ya no es una piedra de tropiezo, el saber cuán débiles somos, sino que es una piedra en donde podemos poner nuestro pie y podemos elevarnos más cerca de Cristo. Bueno, y así con todas las áreas de nuestra vida. La ley de salud del Señor, que es la palabra de sabiduría, nos ayuda a tener un cuerpo sano y un estado de salud, ¿cierto? Un estado de equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y así también las relaciones, todo lo que el Señor toca, el Señor perfecciona. Y de hecho, hay una cita que me gustaría que leyéramos. No es esta, es esta. Todo lo que la influencia de Jesús toque, vivirá. Si Él influye en un matrimonio, éste vivirá. Si se le permite influir en la familia, ésta vivirá. Me encanta esta cita, porque yo sé que es así. Cuando dejamos que Jesucristo sea el centro de nuestra vida,
no hay impedimento para que podamos tener éxito, ya sea en nuestra familia, sea que nosotros seamos hijos o que seamos ya esposo o esposa, sea cual sea el rol que estemos cumpliendo en la actualidad. Si dejamos que el Señor actúe a través de nosotros y sea el centro de nuestra vida, vamos a tener éxito, como dice la proclamación para la familia. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y tal vez para nosotros esto sea algo básico o algo que es sabido, pero ¿cuántas familias, cuánta gente no hay en este mundo que no sabe esto? Que si nos centramos en las enseñanzas de Jesucristo, si somos cristianos y tratamos de vivir como verdaderos cristianos, evitaríamos muchos problemas. Y recuerdo la invitación que nos hizo Eduardo al comenzar, de que hay muchas personas que no saben o no comprenden la importancia real de esto, de compartir el Evangelio. Y quizás la forma más eficaz de compartir el Evangelio es que nosotros podamos vivir el Evangelio. Que otras personas puedan ver en nosotros algo especial, que nos lleve a naturalmente poder compartir el Evangelio con otras personas y que no sea algo forzado o planificado, ¿cierto? Sino que algo que sea natural y que sea la influencia de Jesucristo que naturalmente llegue a otras personas. O sea, recuerden siempre esto, que todo lo que la influencia de Jesús toque, vivirá. Si tenemos problemas en nuestra familia, significa que nos falta Jesús. Si tenemos problemas con nosotros mismos, tal vez nos falta un poco de Jesús. Centrar nuestra vida, en cualquiera de estas áreas que vimos, en Jesús. En el Google Drive yo coloqué una actividad de atributos que los que fuimos misioneros lo conocemos porque está en Predicar mi Evangelio, en el manual de Predicar mi Evangelio. Y les invito a revisar ese, es como un test para saber qué atributos nos falta mejorar o en qué atributos podríamos trabajar. Algunos atributos de Jesucristo que nosotros podemos esforzarnos por desarrollar son los siguientes. Y bueno, todos estos atributos cuando los ponemos en contexto de una familia o de una relación matrimonial son muy importantes, muy importantes. Entonces aquí me gustaría escucharla. Si pudieran escoger un atributo y cómo se relaciona ese atributo de Jesucristo en un ambiente familiar. Sí. Adelante, hermano Traverso. A mí me gusta mucho la humildad. Uno, porque se me repite muchas veces mi bendición patriarcal que tengo que aprender a ser humilde. Y entonces es algo que siempre tengo que estar reforzando. Y sobre todo, por ejemplo, bueno, los que me conocen bien, yo desde chico siempre he tenido como algunos problemas con las figuras de liderazgo. No así como ser porfiado y no hacerles caso, pero siempre me cuesta como hacer caso a la primera, desde siempre. Como cuando mis papás me decían que tenía que hacer algo, cuando los líderes me daban recomendaciones, cuando mi presidente de misión como nos daba una idea, siempre era como sí, pero. Es algo que siempre he tenido que reforzar. Y en la vida familiar, el tema de muchas veces, lo que a mí me pasa es que normalmente yo pienso que mis ideas siempre son buenas, mis ideas siempre están bien. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta muchas veces que no es así. Entonces, el proceso de, por ejemplo, llegar a tomar una decisión con la Marce, entonces hay que ser muy humilde, hay que evaluar bien, tengo que siempre ponerme desde la perspectiva de que no, mi idea no siempre va a ser la más buena y hay que evaluar todo. Entonces, al menos para mí, que es un tema que siempre se está repitiendo en mi vida, el tema de la humildad, es súper importante el poder aplicarlo bien en la familia para poder tener éxito en la familia. Muchas gracias. Hay que ser humilde
cuando, por ejemplo, nuestros papás nos corrigen, pero también debe requerir mucha humildad el que un hijo le dé el ejemplo a los padres. Debe requerir mucha humildad. Tanto, bueno, por eso les decía que independiente del rol que cumplamos ahora en una familia, seamos hijos, esposos o padres, debemos dejar que Jesucristo influya en nosotros. Y él tenía por lo menos estos 9 atributos, hay muchos más, por supuesto, pero si nos centramos en alguno de estos y trabajamos en esto conscientemente, como decíamos al comienzo, porque sabemos que requiere una decisión, el ejercicio de nuestro albedrío, dice en el manual, que necesitamos decidir conscientemente lo que vamos a hacer, si vamos a tener amor, si vamos a tener respeto derivado de ese amor, si vamos a controlar nuestras emociones, si vamos a tener esperanza también. Por ejemplo, en mi familia somos todos miembros de la iglesia, pero tengo una hermana que no participa de la iglesia y en el corto plazo tampoco veo que ella quiera volver a la iglesia. Pero aún así trabajo mi esperanza de que debo seguir orando por ella, porque a la distancia eso es lo único que tal vez puedo hacer por ella. Pero tener la esperanza de que ella puede volver a tener fe en Dios y a participar activamente de la iglesia. Entonces les invito a ver cómo está su vida en cuanto a estos atributos y colocarse objetivos, colocarse metas para mejorar y dejar así que Jesucristo influya efectivamente en nuestra vida y sea el centro de nuestra vida. De todas estas piezas del puzzle, quisiera enfocar ahora la clase en la fe. Esta última semana ha sido bien desafiante para mí. Han surgido mucha información en el mundo. No sé si han estado al tanto de todas las cosas que han estado pasando, tanto socialmente en Estados Unidos, como también información que ha surgido sobre otros asuntos que dan cuenta como de la maldad que existe en este mundo. Y he pensado mucho acerca de la fe, de cómo es realmente un ancla para nuestras vidas y cómo nuestro testimonio es también no solo un ancla, sino que como una fogata. ¿Y de qué nos sirven las fogatas? Cuando estamos en un campamento, por ejemplo, o en nuestra propia casa si tenemos una estufita. ¿Para qué sirve una fogata o el fuego en general? Para dar calorcito, para cocinar. También muchas veces para poder alumbrar. Gracias. Por ejemplo, cuando estábamos en campamento, bueno, se armaban fogatas en la noche, también para poder abrigarnos un poco del frío, y también era el único de ¿cómo se dice esa palabra? Luminal que teníamos. Ah, no, de ahí luminiscente. Eso, lo único luminiscente que teníamos en ese momento para poder estar en esas charlas fogoneras que se hacían. Hay lugares en el mundo en que si tú quieres acampar tienes que hacer un fuego sí o sí, porque si no se acercan animales salvajes, peligrosos. El fuego sirve para muchas cosas y de solo mirarlo ya me siento más reconfortada. Entonces, nuestra fe cumple estas funciones que ustedes bien han dicho: luz, calor, indica refugio. Cuando estamos alrededor de un fuego estamos todos juntos.
Y nuestra fe, nuestro testimonio es esto. Vamos a ver ahora, y este va a ser el segundo segmento de la clase, porque ya nos quedan unos pocos minutos. Entonces les pido que vuelvan. Voy a colocar el siguiente enlace para que puedan ingresar. Para hacer esta actividad, vamos a tener unos minutos para ir a las escrituras y ver algunas herramientas que el Padre Celestial nos ha dejado para que podamos no solamente edificar nuestra fe, sino que también protegerla. Entonces, ¿todo ok? Vamos a cortar la transmisión y al volver vamos a continuar con la actividad. Perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a comenzar la segunda parte de la clase con esta actividad. Hay 4 bloques de escritura. Les pido que escojan uno solamente para descubrir qué herramienta o qué medios nos ha dado Dios para que podamos edificar nuestra fe y nuestro testimonio. Entonces, vamos a tener 5 minutos para leer las escrituras y descubrir esa herramienta. ¿Ya? Voy a colocar aquí un contador de efectivamente 5 minutos. Consulta, ya que somos 4 los oyentes o 4 grupitos, ¿vamos uno cada uno? ¿Lo repartimos así como ya cosas después analizar cada uno por separado? O sea, como para que no se repita. Sí, puede ser. Ya, Entonces, nosotros vamos con el último bloque. Yo con el primero. ¿Con cuál vas tú, Elo? Ya llegó el segundo. ¿Tú el segundo? Sí. Ya, perfecto. Vamos por el tercero. Gracias. gracias. Entonces, vamos a poner los 5 minutos. Bien, ¿cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. Descubrir la herramienta o el medio que nos permite edificar y proteger nuestra fe. Gracias. Estamos listos. Por acá también. Por acá también. Sí, igual. Perfecto. ¿Estaría Eduardo solamente? Cuando tú digas, Eduardo.
continuemos. Me falta un poquito. Bueno. Ok, listo. Ya, genial. Perfecto. Entonces vayamos viendo bloque por bloque. En el primer bloque, más que una herramienta, tal vez es un personaje. Que podemos tener fe en muchas cosas, incluso en nosotros mismos. Pero, ¿quién es el personaje central de todo esto? Bueno, aquí dice que es Cristo. Porque dice que tenemos que tener una fe inavalable en Él. Tipo, confiar siempre en Él y tener esperanza y amor a Dios y a todas las personas. ¿Sí? Entonces, aquí si no estamos siguiendo los pasos de Cristo, no vamos a llegar a ningún lado. Exactamente. Debemos centrar entonces nuestra fe en Jesucristo y seguir sus pasos. Y la invitación que se nos hace, me llama mucho la atención en 2 Nefi 31, es que sigamos adelante. Sigamos adelante, que no nos estanquemos. Y sigamos adelante siguiendo a Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Vayamos con el segundo bloque entonces. Tenemos en Ya. Biblia, Efesios Ujú. y Doctrina y Convenios. ¿Qué herramientas tenemos aquí entonces? Bueno, como habla principalmente de los apóstoles y, o sea, de los profetas. y eso, como que están para nosotros, que nos van a ayudar, que si escuchamos sus palabras, vamos a poder perfeccionarnos. Me gustó mucho que, como que, no sé, pude como unir las escrituras, por decirlo así, como Efesios y Doctrinas y Convenios. Y pienso como que han pasado muchos años, pero que los mandamientos de Dios siguen siendo los mismos, en donde tenemos que escuchar a los profetas porque son gente inspirada y eso. Muy bien. Y bueno, yo he estado pensando mucho, como les decía, durante esta semana. Hay muchas personas que se establecen como guías, como gente que es inspiradora para muchas personas, gente que motiva a las personas a hacer cosas. Y a veces pueden ser muy razonables las cosas que ellos hablan. Pero esta semana sobre todo he sentido que mi fe tiene que estar centrada en Jesucristo, pero también en su profeta. Si voy a confiar en alguien para dirigir mi vida, va a ser el profeta. Y esa es una decisión consciente que yo hago. Y como decíamos, todo esto son decisiones conscientes y que requieren actuar. Decisiones que nos llevan a actuar. Entonces les invito también a que pongan su fe en el profeta. Yo sé que no vamos a ser desviados del camino verdadero. Muchas gracias. Vayamos con el tercer bloque. Sí, antes de eso, quiero complementar algo que dijiste, ¿no? No sé si puede ser mi parecer con respecto a Presidente Nelson versus otros profetas. Como que él, las invitaciones que él hace, muchas veces los otros profetas como que las mantenían como para los miembros de la iglesia. Como el profeta Nelson en este último tiempo ha tomado como sino que son como invitaciones para todo el mundo. Entonces, como a mí este último tiempo me ha dado la impresión de que como el profeta está tomando como un rol más protagónico, como el profeta de Dios para todas las personas y no solamente para los miembros de la iglesia. Entonces, es interesante ver como ese pequeño cambio, porque a mí al menos me ha dado como una impresión de como, claro, de verdad, si el profeta para todos, no es solamente el profeta de la iglesia. Entonces, qué genial que esté tomando como ese rol más prioritario, más como principal en los eventos que están pasando a nivel mundial.
Y eso bueno, el elemento que nos deja aquí en estas dos escrituras habla sobre el Espíritu Santo. Me gusta mucho el versículo 27, porque aquí hay inserto, el Holland enseña que aquí hay un mandamiento adicional que nos dejó el Salvador, que es de que nuestros corazones no se turban ni tengamos miedo. ¿Y por qué quiere decir esto? Es porque cuando nosotros aprendemos a confiar en el Espíritu, aprendemos a guiarnos por el Espíritu, entonces vamos a ser capaces de no darle cabida al miedo en nuestras vidas. Todas las cosas que hagamos, las decisiones que tomemos, van a estar siendo guiadas por Dios. Y podemos tener esa tranquilidad y esa como seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces estamos recapitulando. Bienvenido, Diego. Estamos viendo algunas maneras que tenemos para edificar y proteger nuestra fe. Lo primero es centrar nuestra fe en Jesucristo. También confiar plenamente en nuestros profetas y apóstoles. Y también confiar en el Espíritu Santo, que además de ayudarnos a obtener revelación, conocimiento, testimonios, nos va a ayudar a ser valientes, no tener miedo. Y vamos a ver entonces el último bloque. ¿Qué herramienta, qué medio tenemos? Bueno, aquí está hablando de la barra de hierro, la cual significa que es la palabra de Dios. Y dice que si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, vamos a poder vencer las tentaciones y los dardos del adversario, que vienen para poder cegarnos y llevarnos a la destrucción. Eso es lo que dice por nuestra parte. O sea, por la parte de alma también nombra mucho, bueno, aparte de nombrar bastante el Espíritu Santo, nombra el tema del ayuno y la oración, que es muy importante para ayudarnos a traer el Espíritu mediante el cual se nos van a hacer saber las cosas que Dios quiere para nosotros. Y bueno, yo pienso que son herramientas que siempre se nos dicen, son como lo que más se nos dice, es como leer la escritura, poder orar y ayunar. Son cosas que realmente tienen importancia en nuestras vidas, porque uno lo dice, ya es como cosa de todos los días, ya poder hacer nuestras oraciones, pero realmente son fortalezas junto a las demás cosas que hablaban nuestros demás compañeros. Certifico de las palabras de mi compañero. Sí, como ven, son cosas que se nos repiten frecuentemente, pero son las cosas que son más poderosas para mantener viva nuestra fe, para mantener vivo este fuego que nos da refugio, que nos protege de los peligros, que nos ayuda a tener esta comunión con otras personas. Y de verdad, yo sé que si dejamos de leer las escrituras, si dejamos de orar, rápidamente no nos quedamos estancados. Es como que vamos en un auto en subida y si lo dejamos de hacer, nuestro auto se va para atrás. No nos quedamos estancados, retrocedemos en nuestro progreso. Entonces necesitamos, sobre todo ahora en este tiempo, mantenernos alineados con el Señor, mantener nuestra vida alineada con las prioridades proféticas, tener y esforzarnos por tener la compañía del Espíritu a través de la lectura de las Escrituras, de la oración, del ayuno. Son herramientas muy poderosas para mantener viva nuestra fe y seguir edificando nuestra vida como veíamos en todas estas áreas y todos los aspectos de nuestra vida. Es así como vamos a tener a Jesucristo en el centro. Me encanta Elder Scott, la forma en que él hablaba a los miembros. Me gustaría pedirle, no sé si Diego, ¿te gustaría leer la cita? Y tal vez comentar lo que te llama la atención. Sí, ¿aló se escucha? Súper bien. Ya, leo. Cuando oramos por la mañana y por la noche en forma constante, estudiamos las escrituras diariamente. Tenemos la noche de hogar toda la semana y asistimos al templo regularmente. Estamos respondiendo activamente a la invitación de Jesucristo de venid a mí. Cuando más desarrollamos estos hábitos, más ansiosos
estará Satanás por hacernos daño, pero menor será su capacidad de hacerlo. Mediante el uso de estas herramientas, ejercemos nuestro albedrío de aceptar los dones completos de su sacrificio expiatorio. Testifico que al venir a Él activamente podemos soportar toda tentación, todo dolor, toda dificultad que afrontemos. ¿Hay alguna idea que te llame la atención de esta cita? Que si oramos podemos tener siempre podemos estar recordando el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros y también por su invitación a seguirlo. Entonces, cuando hacemos estas cosas regularmente, incluso el de Scott añade aquí la noche de hogar, podemos ahora hablar acerca del ven, sígueme, cuando podemos asistir al templo regularmente, o como vimos en la clase anterior, tener el templo también en el centro de nuestra vida, vamos a tener mayor poder para soportar los ataques de Satanás. Vamos a tener acceso directo a los dones o a los regalos que vienen a través de la expiación de Jesucristo. Es fortaleza para hacer cosas que por nosotros mismos no podríamos hacer, también para ser limpios. Entonces son estas cosas pequeñas las que nos dan poder realmente, y por eso se hace tanto hincapié en que lo hagamos, y si lo hemos dejado de hacer, retomarlo lo antes posible. Hemos visto hasta ahora distintas cosas que podrían ayudarnos a responder esta pregunta. ¿Cómo crear una familia de éxito? Tenemos una lectura adicional que también coloqué en el Google Drive. Son varias citas de distintas autoridades generales sobre cómo tener una familia de éxito. Así que les invito a revisar ese recurso también. Veamos qué nos dice el Señor en Doctrina y Convenios. Aquí hay una idea muy importante. Me gustaría pedirle a Eduardo si pudieras leerlo y compartir tu opinión o qué viene a tu mente con esta escritura. Bueno, dice, y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Pero yo os he mandado a criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Bueno, obviamente, como pasa hoy en día, ha pasado siempre, ha pasado siempre esto de que el enemigo nos quiere sacar del camino del cual estamos siguiendo. Y siempre al hacer eso, cuando nos salimos del camino, vamos a seguir la desobediencia y vamos a seguir las tradiciones de nuestros padres, o sea, antiguamente. Pero el consejo que nos da es que tenemos que criar a nuestros hijos en la luz y la verdad. Bueno, y realmente eso es un mandamiento de Dios. O sea, los que son padres van a entender mejor lo que se refiere. Muchas gracias. Bueno, Jesucristo se autodenomina también él como la luz y también como la verdad. O sea, nuevamente nos trae este concepto a nuestra mente de que nuestra vida, que los padres deben hacer mucho énfasis en tener a Jesucristo en el centro y criar a los hijos en la luz y la verdad. ¿Y qué es la luz y la verdad? El líder Holland nos da algunas pistas. Juan, ¿podría leer y comenzar? Por supuesto. Dice así: vivan el Evangelio de forma tan notoria como puedan. Guarden los convenios que sus hijos saben que han hecho. Den bendiciones del sacerdocio y den su testimonio. No solo supongan que sus hijos de alguna manera se darán cuenta de sus creencias por su propia cuenta.
¿Saben nuestros hijos lo que amamos las Escrituras? ¿Nos ven leerlas y marcarlas y aferrarnos a ellas en la vida diaria? ¿Han abierto nuestros hijos inesperadamente una puerta y nos han encontrado de rodillas orando? ¿Nos han escuchado no solamente orar con ellos, sino orar por ellos a causa del amor que les tenemos? ¿Saben nuestros hijos que creemos en el ayuno? ¿Saben que nos encanta ir al templo? ¿Saben que amamos y apoyamos a los líderes locales y generales, imperfectos como son? ¿Saben nuestros hijos que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que anhelamos ver el rostro y postrarnos a los pies de su Hijo unigénito? Es mi oración que lo sepan. Yo creo que algunas de estas cosas las pasamos por alto de repente. Cuando somos papás, uno como que enseña las cosas. Pocas veces nos damos el tiempo con el tema de la rutina, el tema de los estudios, trabajo, de quizás como poder sentarnos con nuestro hijo a poder orar juntos, como para tener una experiencia espiritual solamente con él. Personalmente yo creo que bueno, el Dante sí nos ha visto orar muchas veces a mí con la Marce, pero no sé si alguna vez nos ha visto orar como así, como sorpresa. Pero es como lo que dice Elder Holland, como que seamos como 100% evidentes de lo que creemos, de lo que estamos haciendo, y principalmente en el núcleo del hogar tiene que verse reflejados en todo momento. Es como, no puede ser que las cosas que creemos, las cosas que nosotros tratamos de enseñar quizás en los discursos, las cosas que enseñamos en la misión, no sean cosas que nuestros hijos tengan ya como asociadas de forma natural, ni siquiera aprendidas, sino que sea algo completamente natural de la vida de la familia. Me gusta la frase que vivan el Evangelio de forma tan notoria como puedan. Me encanta eso porque, como bien dice Juan, eso va a traspasar a los niños, a los hijos que vengan dentro de una familia. Y también para el cónyuge va a ser una fortaleza el que puedan vivir activamente el Evangelio. Y ¿qué es la luz y la verdad entonces que nos pide el Señor? Todas estas cosas, que guardemos los convenios, que podamos ver el sacerdocio activamente en casa, escuchar los testimonios de nuestros padres, tener las escrituras visibles y abiertas con frecuencia, orar, tener el templo, ¿cierto? ¿Qué más? Algo importante, ¿saben que amamos y apoyamos a los líderes locales y generales, imperfectos como son? Con mucha frecuencia los niños repiten las opiniones de los padres en cuanto a los líderes. Entonces, si expresamos nuestro amor y nuestro respeto por nuestro profeta o por nuestro presidente de rama, por ejemplo, los niños van a repetir eso y van a crecer con ese sentimiento de amor y de respeto. Y así también hablar de Dios frecuentemente, hablar acerca de Jesucristo frecuentemente. Eso es algo que yo anhelo mucho hacer cuando en algún momento tenga mi propia familia, mi propio hogar. La proclamación para el mundo sobre la familia tiene este párrafo que es bien interesante, que dice que los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Ya hemos visto algunos ejemplos de esto. Me gustaría que habláramos de dos aspectos que tal vez no hemos hablado hasta el momento, que son las actividades recreativas edificantes
Y me encanta este GIF. Y también hablar acerca del trabajo. ¿De qué manera lo han visto ustedes en su propia vida? El tener actividades recreativas edificantes como familia. Y edificante no solamente significa espiritual, sino que realmente edifique nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra salud mental, o el amor que tenemos unos por otros en nuestra familia. ¿Cómo lo han visto? Lynn, ¿Sí? bueno, yo cuando vivía con mis papás, en la semana la mayoría, los adultos trabajábamos, los chiquillos estudiaban, entonces en la semana se nos hacía como súper difícil tener estos momentos como de actividades recreativas edificantes, pero el fin de semana siempre, o la mayoría de las veces, nos dedicábamos un momento a compartir como en familia y a poder jugar juntos. Entonces yo creo que en esos momentos podíamos, aparte de unirnos como familia, nos podíamos distraer de todo el estrés o lo cansador que teníamos en la semana, porque eran momentos de mucha risa, momentos de poder compartir con ellos. Entonces yo creo que es importante tener esas actividades recreativas edificantes para poder unirnos como familia, ya que en la semana muchas veces pasábamos separados, y también para poder tener esos momentos de risa, donde poder distraernos, donde poder ser, o sea, solamente estar enfocado en nosotros como familia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo con respecto a las actividades recreativas? O tal vez sobre el trabajo, la importancia del trabajo en la familia, el trabajar juntos. Quizás algo muy importante es que cuando las familias trabajan unidas, ya sea en las labores domésticas o en otros proyectos más grandes, como por ejemplo hacer un jardín o una huerta, o por ejemplo apilar la leña, como se usa mucho en el sur, eso enseña a los niños a tener una cultura de trabajo y a apreciar el trabajo y las recompensas que vienen a través del trabajo. Y son cosas muy importantes en el mundo actual. Una de las grandes críticas que se le hacen a la generación de los jóvenes de hoy es que no quieren trabajar, pero quieren tener toda la recompensa, y ojalá rápido. Yo creo que a todos nos gusta recibir recompensas, pero también sabemos que viene a través del trabajo, y lo que aprendemos en la familia, cuando vemos a la mamá o al papá o tal vez a nuestros abuelos, quien sea que componga nuestro grupo familiar, trabajando por un objetivo en común, eso es muy edificante y muy fortalecedor, tanto para la familia en general como para el carácter y la personalidad de cada persona. Yo he aprendido mucho de mi mamá en cuanto al trabajo. Ella es muy hábil con sus manos, entonces puede estar tejiendo, bordando, por ejemplo, con un proyecto en específico, y deja una cosa y se pone a hacer inmediatamente otra. Y yo digo, ¿cómo no se cansa? No toma descanso. Es muy inspirador ese ejemplo para mí. Entonces, tenemos aquí dos aspectos que no habíamos tratado antes, pero que son muy importantes también. Y componen la fórmula para que tengamos una familia de éxito. Sabemos entonces que el tener a Jesucristo y que dejar que Él toque todos los aspectos de nuestra vida, incluso las actividades recreativas y nuestro trabajo, va a hacer toda la diferencia. Ya para ir terminando, me gustaría que viéramos algunos últimos puntos de otras cosas que
el Señor espera que los papás enseñen a sus hijos para tener una familia de éxito. Tenemos en la Biblia, los padres deben enseñar a amar a Dios y a conocerle. Los padres son los que frecuentemente enseñan a los hijos a orar, ¿cierto? Y es cumpliendo un mandamiento, ¿cierto? De que debemos amar a Dios y además conocerle. Los padres deben enseñar a sus hijos a comprender las doctrinas y principios del Evangelio. Y me gusta la palabra comprender, y me gustaría hacer ese énfasis. No solamente enseñar la fe, el arrepentimiento, sino que ayudarles a comprender. Y el comprender a menudo viene por vivir las experiencias. De tener fe, vivir la experiencia del arrepentimiento, aun cuando los niños sean pequeños. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar y servir. Los padres deben enseñar a sus hijos a ser partícipes de la vida comunitaria y ser respetuosos de la ley. Eso es algo muy interesante también que el Señor requiere de los padres, sobre todo en este contexto actual, mundial y local en el cual vivimos. Es muy importante que tengamos una participación activa y que transmitamos eso también a los niños, que seamos personas activas en nuestra comunidad, seamos agentes positivos en nuestra comunidad. Bien, ¿alguien tiene algún comentario o alguna opinión, algo que le gustaría agregar? Yo, Lynn. Sí, respecto a lo de la crianza de los hijos y todo, una de las cosas que a mí me como movió el piso, por decirlo así, cuando supe que estaba embarazada, se me vino como la preocupación de cómo irá a ser mi hija a futuro con todo lo que está pasando. Era como, y todavía es mi preocupación por cómo está todo el mundo, cómo estaba viviéndose en ese momento cuando yo me enteré que estaba embarazada. Al tiempo después vino el estallido social y después un montón de cosas más. Yo decía, ¿en qué irá a terminar este mundo, la sociedad en general? Y pensaba en mi hija, decía yo, ¿cómo irá a ser ella también? ¿Qué carácter irá a tener? ¿Irá a vivir el evangelio? ¿Será rebelde? Un montón de cosas. Yo creo que como uno como padre se preocupa, porque como decías tú, uno está a cargo y tiene la gran responsabilidad de poder criarles y enseñarles. Entonces, nosotros con Cristóbal desde ese momento, desde que Emma estaba en mi vientre, todas las noches orábamos por ella y pedíamos que pudiéramos ser buenos padres y poder como criarla a través del Evangelio. Siempre en nuestra oración está eso, como que ella pueda vivir el Evangelio y ella quiera vivir el Evangelio. Muchas gracias. Yo creo que ese es el sentimiento de todos los padres. Sobre todo los padres que están centrados en el Evangelio de Jesucristo, es su gran deseo y su gran anhelo. Y bueno, enlazado con lo que tenemos aquí como las doctrinas y principios de esta clase, vemos la importancia entonces de que las familias y los individuos que componen esas familias puedan centrar su vida en las enseñanzas de Jesucristo, en sus atributos, esforzarnos por parecernos más a Él, porque eso es lo que va a permitir reparar y fortalecer las relaciones personales, ya sea a través del arrepentimiento, del perdón. También el fortalecer el testimonio nos ayudará contra las fuerzas del adversario. Y por último, la enseñanza de los principios del Evangelio ayuda a padres e hijos a crear familias de éxito. ¿Sí, Yeri? ¿Quieres agregar algo más? ¿O fue solo una manita que se escapó? Sí, Lynn, lo siento, se me escapó. Está bien.
Entonces, para finalizar esta clase solamente quiero expresar mi sentimiento de profunda gratitud por el Señor Jesucristo, que ha diseñado herramientas y el Padre nos ha entregado un plan perfecto para que podamos tener éxito como individuos, pero también en familia, individuos que componen familias. Y ya sea que estemos solteros o casados, tenemos un rol importante que desempeñar. Pero nunca olvidemos el personaje principal de todo esto. Todo esto tiene sentido gracias a Jesucristo. Entonces les invito a que puedan centrar su vida en Jesucristo. Vimos al comienzo de la clase esta rueda de nuestra vida, ¿cierto? Todos esos aspectos pueden ser tocados por la mano sanadora, milagrosa de Jesucristo. Entonces yo testifico que Él es nuestro Salvador, que Él vive realmente. Y estoy tan agradecida que gracias a Él tenemos siempre una hoja blanca para comenzar y recomenzar todas las veces que sea necesario. Entonces testifico de Él, de su Evangelio, de todo lo que hemos hablado hoy día, que sé que son principios verdaderos. Les invito a meditar en estas cosas y a aferrarse a estas cosas en este tiempo tan difícil y tan desordenado, ¿cierto? Que está todo. Pero quiero invitarlos a hacer esto, lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, Amén. vamos a terminar con la oración. Me gustaría pedirle, no sé, tal vez hay algún voluntario. Yo puedo hacerla. Gracias. A menos que alguien más quiera hacerlo porque he hablado mucho esta clase. Si hay otro voluntario, la puedo hacer yo. Ya, yo la hago. Permiso. Padre Celestial, damos gracias por las bendiciones que tenemos en este día. Gracias por esta clase, por las cosas que hemos podido aprender. Gracias por las citas inspiradas que hemos podido leer hoy día. Por el poder recordar las cosas que debemos hacer en nuestra familia. Cuando seamos padres o cuando seamos madres o ahora las cosas que debemos aprender para poder prepararnos para ser mejores. Pedimos que puedas bendecir a nuestras familias, que puedas bendecir a cada uno de los que estuvimos en la clase. Dice también a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles de seguridad, de miedo, aquellas personas que están pasando por preocupaciones respecto al COVID. Pedimos que los puedas bendecir. Queremos pedir también que nos puedas ayudar con todas las cosas que necesitamos para nuestras vidas, en tanto temas espirituales como temas temporales. Y por favor ayúdanos a poder acercarnos más a Jesucristo para poder ser mejores discípulos y mejores ejemplos para nuestras familias y para las personas que nos rodean. Y queremos agradecer y pedir estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias por venir hoy. Gracias por participar. Espero que les haya servido y fortalecido esta clase porque a mí me ayudó mucho. Sí, a nosotros también. Estuvo súper buena. Hay que las cosas que tenemos que mejorar. Así que me gusta salir de una clase sabiendo que hay muchas cosas que vamos a mejorar. Bueno, el PowerPoint, todos los materiales que hablé durante la clase van a estar en el Google Drive. Así que pueden revisarlo y mantenerlo presente. Nos queda menos de un minuto, así que... Muchas gracias. Tenemos actualizado de los asistentes, así que estamos listos con eso. Muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense. Juan, Lynn, ¿Sí? mira, ahí está acá. No sé si se ve. Pero no sé dónde estoy enfocando. ¿Cómo puedo ver dónde estoy enfocando? Amor, ayúdame. A ver si Espérame. compartir. Ahí está. Nos Ahí quedan está la como 20 chiquitita. segundos. No, disfruten a la Emma. Oh, cochita.
Ahora está sin maña, porque otra vez está full maña. Viene despertando.